¿Tú sabías que para el 2050 la principal causa de muerte van a ser resistencia a los antibióticos? O sea, superbacterias que te van a atacar y no las podemos combatir con amoxicilina, con penicilina. Porque cuando lloramos nos salen mocos, No, ni idea. ¿no? Bueno, en realidad no son mocos, es lágrima. Entonces, toda la lágrima se va hacia la nariz y esta es otra patología que vemos nosotros. La verdad es que no mucha gente creyó en mi proyecto. La única persona que creyó fue ella. Entonces, tanto así que me permitió que vendiéramos nuestra casa para concretar nuestro proyecto. Wow. Entonces, es lo que estamos llevando a cabo. Es una área donde esa tesis se hizo realidad. Una doctora, de que yo llegué así de, hola doctora, ya llegué. Ah, muy bien, estábamos platicando y le digo, para mi hijo, ¿no? Y me voltea, me dice, ¿tienes un hijo? Sí. No, pues yo creo que no vas a llegar ni a medicina familiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a Conecta con Humphrey. El día de hoy estoy muy contento y muy emocionado porque voy a grabar un episodio muy especial para mí y muy diferente a lo que normalmente estoy acostumbrado, porque estoy entrevistando a una pareja, a dos al mismo tiempo además. Mis nuevos amigos, la doctora Vianey y Arturo. Muchísimas gracias por por aceptar esta entrevista. No, hombre, gracias a ti. Muchas gracias. Y bueno, como no estoy tan acostumbrado de repente a entrevistar a dos personas, les voy a hacer preguntas muy puntuales. De repente te pregunto a ti, o de repente algunas preguntas donde quiere contestar el que guste. ¿Va? Gracias. ¿Les parece bien? Sí. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar entonces este episodio. Me pareció muy interesante porque ustedes, aparte pues, de ser doctores con especialidades muy diferentes, también son esposos, pero también son socios. Entonces está muy interesante. Normalmente este podcast nació con la idea de pues hablar con emprendedores, hablar de diferentes tipos de cosas. Al principio empezamos con temas solamente de agencias de seguros, porque yo tengo un negocio, un software para agencias de seguros, pero me empezó a gustar mucho el tema del networking y del emprendimiento, que decidimos hablar de cualquier tema que le ayude a los emprendedores, ¿no? Entonces me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas Gracias. gracias. Y bueno, pues vamos a empezar primero las damas. A ver, Sí, claro. doctora Vianey, por favor, platíqueme un poquito nada más de usted, con tus palabras, si te puedo hablar tú, ¿verdad? Sí, Con- claro que sí. Con tus palabras, ¿cómo te defines? ¿Quién eres? Platícanos un poquito para que la audiencia que me sigue a mí, pues también te conozca. Claro, muy bien. Bueno, mira, te platico un poquito. Yo soy oftalmóloga y tengo una alta especialidad en oculoplástica. La realidad es que cuando le digo a la gente, no puede ir pronunciando, claro, así como con Humberto. Entonces, la verdad es que creo que es súper importante esto porque incluso a los médicos que les digo, también me dicen, ¿y cómo eso qué es, no? Entonces, lo que hago yo principalmente, me dedico a todas las patologías o cuestiones de los párpados, ¿no? Esa es la primera rama. La segunda rama es la vía lagrimal. Tú sabes, por ejemplo, porque cuando lloramos nos salen mocos. No, ni idea. Bueno, en realidad no son mocos, es lágrima. Ok. Entonces, toda la lágrima se va hacia la nariz y esta es otra patología que vemos nosotros, ¿va? Y la tercera parte es la órbita, que son los huesos que recubren al ojo. Entonces, esas patologías en específico las deberíamos de ver nosotros los oculoplásticos. Eso es lo que yo hago. La verdad es que es algo que me apasiona muchísimo. Aparte, soy mamá, soy esposa, soy socia, entonces hago todo lo demás. Claro, no, pues muy interesante. Bueno, ahorita te hago más preguntas. Va. Y ahora volvemos a Arturo. Arturo, platícanos qué onda contigo. Bueno, yo soy infectólogo. Infectólogo. Me suena como que pones infecciones. Bueno, infectólogo, hay una forma, a lo mejor, de ser un poquito más explícito de qué es lo que hacemos. Alguna vez platicando con los amigos de Vianey en una reunión, me preguntaban qué era lo que hacía, les explicaba, no les quedaba muy claro, pero bueno, algo así como para que quede así muy claro. Me decía uno de ellos, oye, ¿y tú nos vas a atender y nos vas a salvar de una pandemia zombie? Y así de, sí, quizás sí. Y justo al año pasa esto de COVID. Entonces sí nos tocó estar ahí, sí nos tocó atender, sí nos tocó salvar gente. Y lo que hacemos nosotros es atender infecciones desde una herida que sea mínima, una gripita,
hasta gente que tenga o que viva con VIH y con tuberculosis. Aparte, el infectólogo es el especialista del especialista. Ok. Por ejemplo, un paciente que tengan en una terapia intensiva que por su situación de gravedad, de compromiso para la vida, se haya infectado con superbacterias que estén resistentes, eso es lo que ve un infectólogo, es lo que atiende. Pero la maravilla de esto, de lo que yo hago y que me encanta, la verdad, es la versatilidad que tenemos. Porque un infectólogo no nada más atiende pacientes, sino que también planea. Tiene que optimizar recursos. Tiene que dar estrategias para prevenir enfermedades, que es lo que buscaría cualquier departamento de salud, la prevención. No tanto el tratar ya el problema, sino más bien la prevención. Eso lo hacemos con vacunas. Yo sé que a mucha gente, a lo mejor que te sigue, también no le agradan mucho las vacunas, pero también el infectólogo planea situaciones como, por ejemplo, cómo debe de hospitalizarse un paciente para que no se infecte o no infecte a otros. Tiene relación mucho con el saneamiento del agua. Tenemos opinión en todas estas áreas. Y otra cosa importante, ¿tú sabías que para el 2050 la principal causa de muerte van a ser resistencia a los antibióticos? O sea, superbacterias que te van a atacar y no las podemos combatir con amoxicilina, con penicilina. ¿Sabían eso? Wow, no, ni idea. Ok, esa va a ser la principal Y causa. una pregunta, por decir, tú me hablas de infectólogo y bueno, con tu explicación, yo sin ser doctor y ser súper ignorante en todo esto, pues pienso que, ok, atiendes básicamente infecciones, ¿no? Pero ¿cuándo decide uno, tengo que ir con el infectólogo? Porque de repente yo pensaría, ¿no? Si tengo una infección, pues igual y voy al doctor o depende del tipo de infección, ¿no? Pero ¿cuándo es cuando uno dice, tengo que ir con el infectólogo? Lo ideal, o sea, en el mundo ideal, porque a lo mejor aquí donde estamos funciona un poquito distinto, es que fuera en cualquier momento en el que el paciente o la persona tiene un proceso infeccioso, así sea algo, no quiero minimizar, pero algo sencillo como una gripa, que puede ser influenza o COVID, y dependiendo de la condición del paciente puede desencadenar neumonía. Quizás ahí es cuando nos debería de estar buscando. O sea, no dejar pasar el tiempo, ¿no? Claro, Desde un inicio sería lo ideal. O gente que sabemos que tiene alguna enfermedad como artritis, cáncer y recibe tratamientos donde bajan las defensas y empieza con fiebre, ese es el momento oportuno para buscarnos. No dejar pasar tiempo, no atenderse a la mejor de primera instancia, sabiendo, con compañeros de primer contacto, sabiendo que hay una probabilidad alta de complicaciones o de que avance esa infección de inmediato. claro, ok, entiendo, ya me quedó claro así la profesión de los dos. Exacto. Ahora voy a irme como un poquito atrás y con otras preguntas muy diferentes, porque bueno, ya sé a lo que se dedican, pero me gustaría saber un poquito más de ustedes, como por ejemplo, me gustaría saber cómo se conocieron, antes de todo esto, ¿no? Y cómo es que llevan ahorita su vida también de casados y siendo socios, ¿no? Pero bueno, ¿quién quiere platicarme un poquito de eso, de cómo se conocieron? Y No, está chistoso. Mira, la realidad es que, bueno, en general los médicos, pues durante nuestra carrera, pues vivimos en el hospital. Claro. Entonces, la verdad es que conocemos muchos amigos que son médicos y que son novios, se casan. Entonces, es algo que pasa. Nosotros nos conocimos de una manera muy chistosa porque yo era estudiante, él ya era residente, o sea, él ya estaba haciendo una especialidad. Entonces, estábamos en guardia en el hospital y una muy amiga mía, que espero que escuche esto, se fue de traslado en una ambulancia para llevar a un paciente. Ok, Y resulta que regresa ella, pero como paciente en la ambulancia, porque había chocado en la que ella iba. Entonces ella regresa y regresa desorientada, así de qué pasó, no sé. Entonces yo me asusto y voy corriendo a buscarlo, porque él estaba como de guardia a cargo, ¿no? Entonces voy y sale dormido, así que, ¿qué está pasando? Y yo, es que chocó a la ambulancia, no sé qué. Entonces, ya baja y todo, y bueno, ahí fue como nuestra primer conexión. ok. Después, pues ya lo seguía viendo en el hospital, nos seguíamos saludando y todo, y pues ya de ahí fue como que empezamos a hacer clic. ¿Y ahí estás estudiando tú apenas la carrera de Yo medicina o estaba, la especialidad ya? no, estaba estudiando apenas la carrera de medicina, él Ok, ya estaba en la especialidad. Le llevo unos cuantos años.
Ok. Sí. Oye, hay una pregunta que me gustaría también hacerles. Pues, mire, la verdad es que yo admiro muchísimo la profesión que ustedes tienen de doctores. La verdad siempre me ha apasionado. Nunca, digo, nunca pensé yo ser doctor, pero sí es algo que como valoro mucho, ¿no? Y creo que también es una profesión, pues, súper interesante, y, pues, que para mí, pues, es una de las mejores profesiones que existen, ¿no? Cuidando a otras personas y, ¿no? Esto es, admiro mucho esa parte, ¿no? Pero ustedes, o bueno, que me quiera contestar, desde chicos que soñaban con ser doctores, o fue algo, ¿cuándo nació esa pasión? El que quiera comentar. Tú eres el... La verdad es que yo creo que yo nací infectólogo. Te voy a platicar, mira, era un poco raro de niño y bueno, ella dice que todavía está en la actualidad, Todavía. pero yo era el típico niño que así veía tierra y así de, no, hay bacterias, me voy a contagiar de algo, Ok. hay parásitos. Desde entonces. Yo creo que nací con eso, o sea, soy algo toco, es un trastorno ahí obsesivo compulsivo, me gustaba lavarme las manos, o sea, todo este tipo de cosas. Me tocó aproximadamente como veintitantos años, 24 años, yo creo, para darme cuenta que la infectología es lo que quería hacer en mi vida. Una vez que terminé la carrera hice medicina interna y y ahí tuve la oportunidad de conocer a un gran maestro que es el doctor Martín Magaña. Me inspiró para hacer esta subespecialidad y la verdad es que también era en lo que mejor me iba, sin estudiar tanto. Ok. Fue donde mejor promedio tuve, entonces sinceramente me encantaba mucho esto y pues bueno, esto fue lo que me llevó a desarrollar. Y aparte, analizando el resto de las subespecialidades y especialidades, sinceramente, y espero que algunos compañeros que ven esto no se ofendan, pero en infectología tú puedes curar. Y si no curas, por lo menos el paciente tiene una muy buena calidad de vida. Entonces eso era lo que me agradaba, o sea, comparándolo, por ejemplo, contra otras subespecialidades donde el paciente era sometido a alguna cirugía, por ejemplo, de columna, donde ya no podía caminar o tenía alguna lesión cerebral, pues ahí sí era muy, muy diferente. Y eso a mí hasta cierto punto me frustraba. Entonces, el que puedas curar era para mí un punto ideal. Claro, qué interesante. ¿Y si te quitó esa maña de quererte lavar las manos todo el tiempo o algo, no? Yo ahora le tengo más. Sí. No, ahora estoy peor. Sí, no, no. Pero entiendo que es una práctica, quizás debería ser hasta mucho más normal, pero a veces uno se ofende, ¿no? Cuando la gente, como yo tengo, iba a decir alguien, iba a decir quién, pero mejor no. Conozco a alguien que de repente te saluda, o sea, o no le gusta saludar, o le hace así, ¿no? Entonces, cuando lo conoces ya sabes, pero cuando no lo conoces, o sea, de repente se ve como muy déspota, ¿no? Porque te quita la mano, Sí. o te toca así y luego se va y se lava, ¿no? Pero quizás debería ser lo que deberíamos hacer todos, no lo sé, pero platícanos un poco qué tan, digamos, qué tan mal esté que nos saludemos de mano y ese tipo de cosas. Fíjate que el saludo de mano, la verdad es que cierra vínculos, ¿no? Sí, Y cierra tratos sí. también. Pero en temas de salud, lo ideal es que sí nos vemos las manos. Que sea mucho más frecuente porque el lavado de manos fue una de las principales medidas que evitó muertes, por ejemplo, en las pacientes puérperas, o sea, aquellas pacientes que iban a terminar su embarazo. Eso salvó muchas vidas. Pero si saludas de mano o No, así, vas así sí, de. lavado, sí, Y luego vas y corres y te lavas las manos. No, no tanto así, pero sí saludo de manos. Algunos de mis amigos se burlan de mí. De hecho, hace poco tuvimos por ahí una cena con algunos de ellos y se burlaban de mí y me dicen que saludo de puño para no, no tener contacto. Pero no, sí saludo de mano. Claro, claro. Sí. Oye, ¿y tú qué onda? No más falta que no, si quieres brevemente, ¿desde cuándo supiste que querías ser doctora y cuándo fue que decidiste ser, ¿cómo se dice? Oculoplástica. Oculoplástica. Mira, fíjate que yo sí, o sea, yo de niña de la primaria era de las que te compraban así el estetoscopio de que, y jugaba, que era doctora y así, o sea, la verdad es que sí, sí, de niña me gustaba. En la prepa, lo reforcé un poquito más y bueno, pues ya me puse a estudiar y todo, porque la realidad es que el entrar a la facultad de medicina es complicado. Entonces, sí tienes que estudiarle bastante. Entonces, digo, afortunadamente nos fue bien. Me gustó mucho mi carrera. Está matada, pero me encantó.
Y cuando viene la hora de elegir una especialidad, ya estábamos casados. Ok, Yo era estudiante cuando nació mi bebé. ok, Entonces, dije, tengo que elegir algo que obviamente que me guste, claro, pero no me quería ir del lugar en el que yo estaba porque tenía a mi bebé. Entonces no quería dejarlo e irme a otro lado. Muchas de las especialidades te tienes que ir a México, Guadalajara, Monterrey. Entonces, una parte de mi decisión fue esa. Y dije, ¿qué me gusta? Quiero operar, quiero hacer cirugía. Creo que esa es otra parte también que siempre me ha gustado. O sea, dicen que los cirujanos también somos artistas, porque al final de cuentas lo que intentas hacer es una obra de arte, obviamente en una persona, ¿no? claro. Entonces siempre como que me ha gustado eso como de la creatividad y así. Entonces decidí oftalmología porque uno me gustaba, dos, estaba en el lugar en el que vivía y tenía el apoyo para estar con mi hijo. Y y después, cuando estuve ya en oftalmología, entrábamos a varias cirugías y de ahí me gustó mucho esa parte de oculoplástica. Me fui a España, estuve allá 2 meses con un cirujano oculoplástico, es el doctor Ramón Medel, súper bueno. Me fui con beca Ortiz. este, y ahí lo reforcé todo más. Entonces ya regresé, estuve en México y ya seguí como esa rama. Claro. Ujú. Y cuando le platicaste a tu esposo, cuál era tu decisión? ¿Él te apoyó, te dijo, pues, o sea, o te sugirió también otras cosas, o inmediatamente te dijo, ah, qué padre, me gusta mucho, ¿se involucró o no? La parte de oftalmo sí, o sea, dijo, no, sí, perfecto. Aparte, él se fue a México primero. Él se fue a estudiar infecto allá, yo me quedé, yo estaba estudiante, estaba haciendo el internado, tenía a mi bebé, entonces afortunadamente la red familiar de apoyo es muy buena. Y cuando él regresa de México, le digo, ahora me voy yo. Entonces, él regresa y me voy yo a México a estudiar la subespecialidad. Entonces, ahí hay un tema raro, porque él le habían ofrecido quedarse a hacer otras sub de la sub, o sea, más. Entonces, ahí yo sí le dije así como, bueno, pues, ¿te quedas en México? Pues entonces allá te quedas. Dijo, bueno, no, mejor no. Entonces regresó a San Luis y luego me fui yo. Entonces, cuando me voy yo, termino oculoplástica, me ofrecen un contrato para trabajar allá y me dice, ah, bueno, pues entonces te quedas. Y yo, no, mejor me regreso. Pero sí, sí, la verdad es que en esa parte, pues, congeniamos en que teníamos que seguir estudiando y afortunadamente lo hicimos y, pues, gracias a eso, pues, nos ha ido como ahora nos va. Claro, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo después de que ya tienen sus carreras y que están casados, ya deciden, no sé, emprender ya en el aspecto de poner su propia clínica y todo eso? Porque me imagino que hubo un tiempo que estuvieron trabajando para algún hospital o algo. Me gustaría entrar un poquito de eso porque, bueno, al final del día aquí hablan mucho de emprendimiento, ¿no? Y me encanta que ustedes son doctores, pero también son empresarios, también son emprendedores y también, me explico, y además hacen un negocio en pareja, entonces me gustaría como que entrar en esos detalles. ¿Cómo surgió? Pues mira, el proyecto de vida que tenemos, yo creo que es correcto llamarlo así, fue mi tesis. Una tesis impulsada por mis maestras en la Ciudad de México, la doctora Ana Patricia Rodríguez, la doctora Patricia Volkow, la doctora Cornejo. No quiero mencionarlas todas porque serían muchísimas y no quiero meter a alguien. Y aparte por mis compañeras, también de infectología, hicimos una tesis donde se daba atención a los pacientes en el hospital, pero sin que ingresaran, Ok, o sea, sin que estuvieran hospitalizados. Y aquellos pacientes que estaban hospitalizados, los podíamos mover fácil, rápidamente de la hospitalización y los atendíamos por consulta, administrándoles sus tratamientos. Eso es algo novedoso todavía hasta la fecha en México. Y bueno, ya cuando me llevo todo ese proyecto para San Luis Potosí, lo presenté en varias instituciones públicas. Lamentablemente agarraron el proyecto y lo metieron en el cajón y se enfocaron en que soy también internista. Y bueno, la verdad es que no mucha gente creyó en mi proyecto. La única ok. persona que creyó fue ella. Entonces, tanto así que me permitió que vendiéramos nuestra casa.
para concretar nuestro proyecto. Wow. Entonces, es lo que estamos llevando a cabo. Es una área donde esa tesis se hizo realidad. Y yo creo que la convenció el que también alguna vez vine a presentar ese proyecto a San Diego y nos llevamos una beca. Entonces, Wow. ya desde ahí empezó a dar el proyecto. Y pues fue lo que nos motivó. Cada vez nos ha hecho más fuerte este tipo de proyectos. Te digo, tanto así que llegamos a tomar a veces decisiones extremas y nos fortalece como pareja. Claro. Y ese, o sea, esa tesis me dices que no se aceptó, me dices, o sea, no, o sea, no. La tesis se aceptó, Ajá. la trajimos a San Diego, participamos exponiéndola, nos dieron ¿Un premio? un premio Ok. económico. De hecho, con ese premio, en aquel entonces era estudiambre, ¿no? Con ese premio lo primero que hice fue cambiarlo y fui a comprar ropa y a los outlets. Y llegué a San Luis a venderla, entonces desde ahí nos financió. Ok. Eso fue ahí algo súper bueno. Y ya esa tesis estando aprobada, porque la aprobamos, hicimos como bueno, es una clínica que todavía está funcional en uno de los hospitales públicos más grandes de la Ciudad de México. La extrapolamos acá, nada más que al medio privado. Ok. Y es donde lo estamos desempeñando. ¿Y ya cuánto tiempo tienen con ese proyecto? Como 4 años y medio, ¿no? Entonces, de eso surgió Kima, es el nombre de nuestra clínica. Empezamos en el 2020, justo empezando pandemia tal vez, entonces digo, para nosotros fue algo bueno, desafortunadamente para los pacientes, ¿no? Claro. Pero surgió entonces ahí Quimá. Quimá significa hogar en Tenec o huasteco, que es una de las lenguas que se hablan en San Luis Potosí. Ok. Entonces, porque lo que queremos nosotros transmitir, incluso con el nombre, es que te sientas atendido como en tu casa. Ok. Entonces, de ahí surgió Quimá. Y entonces lo que el paciente menos quería en COVID era estar en un hospital, ¿no? Entonces, todas esas otras infecciones y pacientes que podían ser candidatos, los sacábamos de hospital y estaban siendo atendidos en Quimá o en su casa. Claro. Entonces, de ahí fue donde surgió como este proyecto. Claro. Y tengo entendido que tú manejas toda la parte administrativa, ¿no? Ujú. Platícanos por favor un poquito cómo es el hecho pues, de ser esposos y también pues, estar trabajando juntos, ¿no? Es difícil, platíquenos un poquito. Yo tengo una situación similar un poco porque mi mamá es mi socia. Y tampoco no es algo como tan normal. Bueno, en esposos es más normal, yo creo que mamá e hijo, ¿no? Sin embargo, pues yo sé que de repente pueden haber cosas muy padres, pero de repente es difícil mezclar un poquito las cosas. ¿Cómo les ha ido a ustedes en esa parte? ¿O cómo le hacen para balancearlo? Sí, no, la verdad es que, o sea, sí está un poquito complicado, pero creo que parte de eso, bueno, lo que hemos aprendido nosotros es que nos complementamos súper bien, porque él es muy de analizar todo. Y entonces analiza y ve y así, pero como que nunca da pues ese salto, ¿no? Y yo soy muy impulsiva. Sí. Y yo soy de que, sí, ya esto vamos a hacerlo ahorita mismo. Y él, no, a ver, espérate tantito. Entonces, como que ese complemento ha sido bueno, Claro, porque analizamos, nos detenemos, bueno, me detiene un poquito, y yo soy la que digo, bueno, ya, vamos a hacerlo. Entonces, creo que ese ha sido nuestro complemento. Hemos tenido, obviamente, claro. peleas, discusiones y todo. Pero, o sea, sí hemos logrado como balancear eso. Claro, y qué padre, digo, y qué bonito también es eso, ¿no? Porque si fueran iguales los dos, a lo mejor analizarían demasiado y no harían las cosas, ¿no? Entonces siempre se necesita como ese balance, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos hijos tienen hoy día? Nada más Dos. dos hijos. ¿Qué edades? 11 y 2 años. Ok. Sí. Nico, el más grande, nació, te digo, cuando yo era estudiante de medicina todavía. Fue un poquito complicado. De hecho, por ahí tengo hubo una doctora de que yo llegué así de, hola, doctora, ya llegué. Muy bien, estábamos platicando y le digo, para mi hijo, ¿no? Y me voltea, me dice, ¿tienes un hijo? Sí. No, pues yo creo que no vas a llegar ni a medicina familiar. Así me dijo. Y yo, bueno,
gracias. Digo, no denigro, digo, el médico tiene un papel súper importante, pero ella sí lo hizo como que en un enfoque así, ¿no? Sí. Sí, como que no vas a Entonces, terminar ni la primera parte ajá, o algo, no sé, no sé. ajá, haz de cuenta. Entonces, dije, uy, bueno, y pues ve. Fue complicado en un momento, pero viajo, voy al curso, o sea, el año pasado fui a Chile, y me llevé a mis hijos y a mi mamá. Claro, Entonces, creo que esa parte, pues, nos ha ayudado muchísimo. Julián, que es el más pequeñito, nació cuando ya dije, bueno, ya hice infecto, ya hice oculoplástica, ya, entonces por eso nos tardamos, llevan 8 años, sí, entonces, en que nació el bebecito. Y bien, o sea, la parte de mamá, de ser mamá también es súper complicado, porque, por ejemplo, él es muy demandante, a él le tocó ya la mamá, ¿no? sí, Entonces él es de mamá, mamá, mamá. Si tú me hablas y estoy con él, no te voy a escuchar, porque está acá, o sea, tengo el teléfono y está aquí de que hazme caso a mí, ¿no? Entonces esa parte también está complicada, pero he sabido como balancearlo también. claro. Entonces, Y qué bueno, porque también conozco pues no sé, a muchas mujeres o no, o que de repente luego, por el tema de los hijos o algo, dejan de hacer cosas y luego existe una frustración después, ¿no? Porque dicen, me hubiera gustado hacer esto, pero pues por el hecho de atender a los hijos, no lo hacen, ¿no? Y creo que también pues puede ser un tema cultural también. claro. Pero ¿cómo manejaste eso? Porque ahorita mencionaste también que tu bebé tenía 2 meses, algo así, y te tuviste que ir. Sí. ¿Quién lo cuidó? ¿Cómo que se lo dejaste a Arturo? ¿Cómo estuvo la cosa? Digo, te lo pregunto ahí como para que salgan más ideas de repente, para que no se nos cierre el mundo y... No, claro, sí, 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 no, o sea, la verdad es que, bueno, primero siempre tuve el apoyo de él, ¿no? O sea, él siempre, no, sí, vete, y ahora. Y segundo, mi mamá. Sí, Entonces, mi mamá es la que siempre estaba ahí. claro, Cuando yo me fui a México, él se quedó con mi mamá, porque él estaba en la pandemia viendo pacientes infectados y pues, no quería verlo, ¿no? Sí, no me daba temor. claro, Entonces, se quedó con mi mamá. Mi mamá es la que, pues, la verdad, se echó toda la carga. claro, Afortunadamente, el COVID trajo las clases virtuales, entonces tuve la oportunidad de una que otra semana llevármelo. Él se quedaba conectado en el departamento en sus clases, yo me iba al hospital, y ya me claro, regresaba y ya, pero mucha parte del tiempo, iba y venía a Ciudad de México, son de San Luis a Ciudad de México manejando, son 4 o 5 horas, si bien te va, porque esa carretera es terrible. Hacía 3 horas 30. Entonces volaba. Yo salía de allá del hospital el viernes a las 2 de la tarde. El señor de las hamburguesas ya me conocía. Pasaba corriendo por mi hamburguesa. Iba por la camioneta al departamento y vámonos comiendo, manejando. Llegaba aquí a San Luis el viernes, daba consulta el sábado. Me iba al consultorio, daba consulta el sábado en la tarde ya la pasaba un poquito más relajada y el domingo para las 2 de la tarde ya estaba de regreso. Entonces, así me la pasé casi 2 años manejando el fin de semana. Si ahorita tú me dices, ve a México, a Ciudad de México manejando, te voy a decir que no. No, no sé si era la adrenalina o qué, pero iba y venía. Pero ahorita ya como que le pienso un poquito la mano. ponen las ganas Si de eran hacer las las ganas, cosas y claro. sacarlas y Sí, sí, sí. como fue un sacrificio fuerte. Sí, sí. O sea, son cosas de esas que dices ahorita, híjole, ¿cómo le hice? No sé. Sí. Claro. ¿Y tú cuál consideras que ha sido la situación más, digamos, más difícil o algo, el sacrificio más grande que hayan tenido, que hayas tenido que hacer o enfrentar para llegar a donde estás? Porque yo sé que pues, para llegar a cosas muy interesantes, pues hay sacrificios que hay que hacer, ¿no? Sí, claro. Pues prácticamente irme a hacer la subespecialidad, acabando de nacer mi hijo, ¿no? O sea, pero la verdad es que el sacrificio, la mayor parte se lo lleva ella. Sinceramente, me comprende, me da oportunidad de trabajar hasta altas horas de la noche, Mm. de lunes a domingo. Me apoya en casi todo lo que hago, que Claro. es bueno que no sea en todo. Sí, no, no, Pero gracias a Dios tengo su apoyo, entonces creo que es lo que me ha llevado a salir adelante. La verdad es que yo no lo considero sacrificio, o sea, me encanta lo que hago y teniendo su apoyo, la verdad es que está súper bien. Yo creo Claro, que el sacrificio y las palmas se la lleva ella, claro. sinceramente. Y Arturo, una pregunta, me gustaría preguntarte,
Para ti, ¿qué es el éxito? ¿Cómo lo defines? Sí, es algo complicado. Pero para mí el éxito, la verdad, sería brindarle tiempo de calidad a mi familia. Ok, Eso sería todo. Porque esto que hago, o sea, la verdad es que lo tengo que hacer. Es mi obligación. O sea, después de todo lo que pasamos y todo el apoyo que me dan, para mí esto es una obligación y luego con mucho gusto lo disfruto. Pero mi éxito y mi próximo reto es tener un tiempo de calidad con ellos. Y es lo que estoy buscando al estar aquí con ustedes. claro, claro. Pues excelente. Y bueno, casi nos acaba el tiempo porque, bueno, este episodio fue un episodio, una odisea, porque venimos a un curso, son las, quién sabe qué, creo que como las 11 de la noche más o menos, tenía que irse al aeropuerto porque viajan, pero bueno, la verdad es que me gustó mucho el haber tenido la oportunidad de, pues, de platicar con ustedes. Para mí la profesión más padre en el mundo es la de ustedes y que yo esté aquí entrevistándolos, es la primera vez que entrevisto así a una pareja, ¿no? Como ustedes, empresarios, doctores con diferentes especialidades y que, pues, que tienen una trayectoria muy, muy bonita, ¿no? Antes de irnos, me gustaría, preguntarles, bueno, a ti, porque la última pregunta te la hice Arturo, a ti, Vaney, si tienen la oportunidad de dar un mensaje y que todo el mundo escuchara tu mensaje, ¿cuál sería ese mensaje que le das al mundo? Y es el único, ¿eh? O sea, y tienes, no sé, 30 30 segundos. segundos. Bueno, yo les diría que, pues que no dejen de soñar. Creo que eso es algo súper importante y es algo que te impulsa cada vez más, ¿no? Si tienes un sueño, vas a hacer lo que sea para lograrlo. Entonces, yo creo que eso es algo que, bueno, al menos a nosotros nos ha llevado a donde estamos. Entonces, nunca, nunca dejar de soñar. Excelente. Y bueno, y antes de irnos ahora sí, por favor, ¿cómo la gente puede seguirlos? ¿Dónde es su clínica? Aviéntense un comercial prácticamente. Quiero que los conozcan y quiero también, pues, que la gente que necesite sus servicios sepan dónde encontrarlos. Claro. Bueno, a mí, en mi marca personal, yo estoy en Instagram como doctora Vianey Ojeda. Ahí me pueden encontrar, pueden ver todo lo que hago. Este, tengo ya ahí mis testimonios, tengo mis pacientes, entonces espero que me sigan y si les puedo ayudar algo de los párpados, perfectísimo. Si hay alguna duda también de personal, digo, puede haber muchas mujeres que a lo mejor estuvieron en su momento como yo y si puedo ayudar, pues adelante me pueden escribir sin problema. Y Kima, A mí Excelente. me encuentran en la página de kimasalud.com y también como Arturo Ortiz Álvarez en doctoral principalmente. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad estoy muy agradecido con ustedes. Espero que esta no sea la última vez que nos veamos. Me gustaría incluso ir a tu clínica para que me digas qué puedes hacer con mis párpados. claro. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Y acá a la cámara les digo, a ustedes no. A ustedes nos vemos en su clínica la próxima vez. Y bueno, pues muchísimas gracias. No olviden suscribirse al canal. Y si tienen algunos comentarios, pues comenten. Si quisieran también un tema en específico, díganme y buscamos un experto para que podamos hablar de algo que les interese en especial. Muchísimas gracias.